Conversamos esta noche desde Antofagasta con el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez. Gaspar, ¿cómo está? Bienvenido a Tele 13 Noche. Muy buenas noches, Álvaro, y buenas noches a todos quienes nos ven a través de Tele 13. ¿Preocupa entrar a esta etapa con las encuestas en contra? Hemos conocido varios sondeos donde el rechazo ha ido creciendo, el apruebo se ha ido estancando. ¿Cómo se toma ese hecho? Bueno, se toma como un hecho de la causa, diría yo. Efectivamente, estamos en la mitad de un proceso constituyente y un proceso constituyente trae muchas dificultades en cuanto busca reemplazar una institucionalidad por otra, y eso naturalmente produce algún grado de incertidumbre, y creo que es natural y es esperable que en esta etapa del proceso tengamos que trabajar en dar las certezas que la gente necesita para que las personas puedan formarse su convicción. Pero básicamente yo te diría que es esperable para un proceso de esta envergadura. Seguramente usted ha escuchado a algunos analistas, incluso algunos constituyentes como Fernando Atria, que han dicho que le hará bien de alguna manera al proceso y al apruebo que los convencionales salgan de escena en algunas semanas más. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? Como que de alguna manera el ruido del día a día podría afectar al borrador. ¿Qué piensa usted? Yo comparto esta aseveración porque muchas veces las personas podrían lamentablemente definir algunas posiciones en relación al plebiscito dado eventos puntuales sobre el comportamiento o conducta que podrían tener convencionales, y los convencionales, como cualquier persona, cometemos errores, decimos cosas a veces que no son adecuadas, y creo que una discusión de esta magnitud, con este grado de consecuencias para la vida y para la República, debe más bien basarse en el contenido de las normas y no en las acciones que ejecutan o ejecutaron las personas que las escribieron. La presidenta Elisa Quinteros decía hoy día en una entrevista que en el mundo que ella representa querían muchos más cambios de los que hay en el borrador. ¿Usted concuerda en eso? ¿Su mundo esperaba más cambios también? Mira, un hecho constituyente de esta naturaleza que requería un quórum de aprobación tan alto hace que nadie pueda decir que el resultado es exactamente lo que uno hubiera esperado. Probablemente si yo hubiera escrito la Constitución solo con mi mundo no sería igual a la que es. Y si el mundo de la Presidenta que usted menciona como ejemplo hubiera escrito la Constitución no sería como es. Pero para lograr estos amplios consensos de 103 votos que requiere que mucha gente se ponga de acuerdo, todos tenemos que ceder algunas cuestiones, mantener algunas otras, conversarlo, y eso en el fondo implica que el resultado sea una especie de suma de todas las visiones, y el resultado no va a ser exactamente lo que a ninguno le hubiera gustado por sí solo. Pero en ese sentido puede frustrar a quienes esperaban tal vez cambios más radicales, pese a que desde la derecha, de algunos sectores dicen que es demasiado radical la propuesta igual. Sí, mira, yo no sé si frustración es la palabra, sino más bien yo diría que es un acto de realidad. En los procesos políticos que requerimos amplios consensos, imagínate a veces para ponernos de acuerdo en leyes que se requiere mayoría simple en el Congreso, hay muchas dificultades. Imagínate aquí que se requiere un quórum de 2/3. Entonces, ponerse de acuerdo en algo así implica que necesariamente el resultado no va a ser el que muchos hubiéramos esperado. Y por eso, bueno, yo diría más bien que es parte de la democracia, es parte del juego de la democracia, y eso favorece que tengamos que ponernos de acuerdo, pero yo no diría que más bien es frustración, sino más bien un golpe de alguna manera de realidad. Cuando nos ponemos de acuerdo con quórum muy altos para escribir un borrador de nueva Constitución, tenemos todos que ceder y transar cuestiones, y eso se llama democracia. Sí, Gaspar, el gobierno elaboró una propuesta, entiendo son 54 páginas, normas transitorias como insumo para el trabajo de la convención. Se proponen medidas para la puesta en marcha de la nueva Cámara de las Regiones, o sea, la que va a reemplazar al Senado. Se fijan criterios para la implementación del nuevo Sistema Nacional de Salud, término de mandato de los jueces, de los ministros del Tribunal Constitucional, etcétera. ¿Cómo toman esta propuesta del gobierno? ¿Es válido que a esta altura el gobierno, La Moneda, plantee esto al proceso constituyente? ¿Cómo se ve ese aporte o intromisión que pueden ver otros? No, Álvaro. Primero, para precisar, nosotros fuimos a pedir estos insumos, y no solo al gobierno. La semana que pasó nos juntamos con los ministros de la Corte Suprema, con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, con el fiscal nacional, el señor Abbott, con la Defensoría Penal Pública, con la Contraloría General de la República, con el Banco Central, y puede que se me olvide algún otro órgano autónomo, pero estas reuniones nosotros las solicitamos, también al gobierno, y les solicitamos que enviaran sus observaciones, sugerencias o propuestas sobre la implementación de las normas que la propia Convención había aprobado. Y es porque sabemos
que la Convención necesita tomarle la mano a los órganos autónomos, a los poderes constituidos, para que juntos podamos construir esta transición que dé las certezas que las personas necesitan. Porque un proceso constituyente, podríamos decir en términos vulgares, ¿cierto?, le trae estas dificultades de tener que implementarse. Entonces, necesariamente nosotros fuimos y pedimos estas sugerencias que la Convención considerará, discutirá y votará para que la transición de las certezas que la gente necesita con la gradualidad necesaria, para que no se deje de entregar en ningún momento, por ejemplo, las funciones que estos órganos cumplen. Por eso es tan importante hacer una transición, pudiéramos decir, pactada, conversada con estos insumos. ¿Y están de acuerdo con esta comisión de implementación que también propone el gobierno, entonces? No conozco el detalle de esta comisión en particular y puede ser que estemos de acuerdo con algunas cosas de estos insumos y con otras no. También puede ser que algunos insumos que entregue un órgano autónomo no vayan en línea con lo que entreguen otro órgano autónomo, porque estamos en un proceso de deliberación pública, de conversación y de votación. Pero tener estas alternativas sobre la mesa, conversar y ponernos de acuerdo es muy sano, y tener diferencia, Álvaro, es natural y es bueno en las democracias. Lo que tenemos que aprender a desarrollar, porque a mi juicio en nuestro país no tenemos el músculo de la participación y de la deliberación política muy desarrollada. Yo creo que está bien que tengamos diferencias, las conversemos, escuchemos las ventajas y desventajas, por ejemplo, de esta comisión y definamos si vale la pena o no hacerlo. ¿Cómo se combate en esta etapa ya tan final, digamos, argumentos como que al final del camino no se construyó la casa de todos, que es una constitución identitaria, hasta de revancha, han dicho algunos? Seguramente son ideas que usted también ha escuchado. ¿Cómo se rebate estas ideas que se ponen sobre la mesa? Mira, efectivamente esta convención constitucional ha escrito normas que ha aprobado con quórum muy alto, el quórum de 2/3, pero no existe un proceso constituyente en el mundo, ni una norma en el mundo que se pueda aprobar con el 100% de los votos. Siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo. Y recordemos, hay un grupo de personas que no es la derecha, es una parte de la derecha, una parte de ella, que nunca estuvo de acuerdo con este proceso constituyente ni desde el principio. Hicieron campaña en contra del plebiscito porque querían quedarse con la constitución antigua. Entonces, cuando entraron a la convención constitucional sabíamos que, de hecho, las propuestas de norma muchas veces eran replicar artículos de la constitución vigente. Entonces, la verdad no me extraña ni me sorprende. Me parece que es natural, que es su posición, porque la aspiración que estas personas tienen es justamente que la constitución que siga vigente sea la constitución actual y no la nueva. Entonces, me parece que también es una posición legítima y yo más bien haría el llamado a que la discusión, la deliberación de las normas sea en base a hechos ciertos, en base a las normas que están escritas y no en base a interpretaciones fantásticas o a elementos que pudieran buscar producir miedo en las personas, porque eso nos aleja de la realidad y tenemos que tener un estándar de un debate republicano a la altura de la situación que estamos viviendo como país. ¿Qué cree usted que puede pasar a nivel político, a nivel social, si es que finalmente se impone la opción del rechazo? Estamos hoy, actualmente, en una profunda crisis política y este proceso constituyente viene a ayudarnos a salir de esta crisis. Yo creo y tengo la convicción que es cuando gane el apruebo, esto lentamente nos ayudará a salir de esta crisis política y si no gana el apruebo, seguiremos en la misma crisis política en la que estamos hoy. Por eso yo creo y tengo la convicción de que esta convención, a través de las normas de salud, educación, vivienda, un régimen político flexible que va a permitir canalizar las demandas sociales, tengo la convicción que nos va a permitir salir de esta crisis social y de alguna manera, con bemoles, porque nadie va a estar de acuerdo con cada detalle de cada norma, porque hemos tenido que conversar, ceder, transar, pero en su conjunto yo diría que esta Constitución nos va a permitir dar respuesta a las demandas sociales para que no se siga atendiendo con un especialista solo la gente que tenga plata, para que no siga teniendo acceso a una educación de calidad solo el que pueda pagarla, para que la segregación en la ciudad y en las viviendas no sea la segregación que tenemos hoy día, para que las demandas sociales puedan ser canalizadas por un sistema parlamentario que escucha, y en ese sentido tengo esperanza en que la gente va a conocer las propuestas, le van a gustar y las van a aprobar. Una pregunta sobre lo que viene ahora a propósito de las comisiones de armonización, de preámbulo, también de transitorias que están allá en Antofagasta. ¿Qué es este debate sobre si se pueden sumar nuevos artículos en la Comisión de Armonización? Artículos que no se han visto ahora o fueron rechazadas en su minuto, que puedan verse en la Comisión de Armonización. ¿Cuál es la mirada que tiene usted sobre eso? Bueno, para que la gente que esté en la casa pueda hacerse una idea,
la Comisión de Armonización lo que va a hacer es tomar todas las normas que fueron aprobadas una por una por las comisiones, por el Pleno, y cuando todas esas normas las juntamos en el borrador, podemos darnos cuenta que hay algunas eventuales contradicciones, que a veces hay cuestiones que están repetidas y que también pueden haber algunos vacíos o cuestiones que no quedaron tan resueltas. Entonces la Comisión de Armonización debe, por ejemplo, si hay cuestiones que están repetidas, juntarlas o refundirlas para que no queden reiterativos. Si hay cuestiones que están escritas con una ortografía o una redacción que no se entiende con mucha claridad, volver a redactarlo. Pero hoy día la Comisión de Armonización no tiene la atribución de agregar nuevas materias, nuevos temas o aspectos que no están considerados en la propuesta de nueva Constitución. Perfecto. Gaspar Domínguez, muchísimas gracias por conversar con nosotros desde Antofagasta, donde van a permanecer toda la semana trabajando con la convención y también, de alguna manera, encontrándose con la gente, entiendo, ¿no? También en los próximos días. Así es, Álvaro. Esta semana vamos a estar en todas las comunas de Antofagasta, informándole a las personas de primera fuente cuáles son las normas que están aprobadas, y esperamos que en las próximas semanas y meses podamos informarle a las personas de nuevo, de primera persona, cuáles son las normas contenidas en el borrador, para que las personas puedan tomar su decisión en el plebiscito que tendremos el 4 de septiembre. Así que muy buenas noches y gracias por la posibilidad de contarle a las personas en qué estamos. Buenas noches.